Empezamos con la cuestión número 1, estructura atómica y propiedades periódicas. Y en este apartado número A nos dice, escriba las configuraciones electrónicas de los iones magnesio, calcio 2+, y hierro 2+, e identifique el número de grupo y periodo al que pertenecen los elementos correspondientes. Por tanto, nos vamos a resolver este primer apartado. Y lo primero que vamos a hacer es escribir las configuraciones electrónicas de los elementos. Como datos nos dan los números atómicos. Como se trata de elementos neutros, el número atómico coincide con el número de electrones. Para escribir la configuración electrónica lo que vamos a ir es siguiendo el diagrama de Müller. Para escribir el diagrama de Müller simplemente nos acordamos que los orbitales S van del 1 al 7. Quitamos de aquí 1 y escribimos los orbitales P del 2 al 7. Quitamos de aquí y de aquí y escribimos los orbitales D del 3 al 6. Y quitamos de aquí y de aquí y escribimos los orbitales F del 4 al 5. Y luego tenemos que recordar que los orbitales S se completan como máximo 2 electrones, los P de 6, los D de 10 y los F de 14. Y iríamos siguiendo las flechitas. Por tanto, para el magnesio Z igual a 12, pues vamos a completar hasta 12 electrones. Seguiríamos la flechita. 1s2, ya tenemos 2 electrones colocados. Luego 2s2, 2 electrones más, serían 4 en total. 2p6, 10 electrones en total. Y 3s2, ya tendríamos esos 12 electrones colocados. Por tanto, la configuración electrónica del magnesio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nos pide a continuación el periodo y el grupo. El periodo es el máximo nivel ocupado. Son los numeritos que acompañan a cada uno de los orbitales. En este caso sería el último nivel ocupado, es el 3, por tanto es el periodo 3, que la tabla periódica es lo que es la fila, ¿vale? La fila 3. Y el grupo viene dado por la terminación de la configuración electrónica. Si la configuración electrónica acaba en S1, nos encontramos en el grupo 1, que son los alcalinos. Si acaba en S2, nos encontramos en el grupo 2, que son los alcalinoterrios. Y luego ya vendría el grupo 3 al grupo 12, ¿vale? Que serían todos los metales de transición que acaban pues desde D1 hasta D10. A continuación vienen el grupo 13, ¿vale? Que son los terrios que acaban en P1, el grupo 14, que son los carbonoideos que acaban en P2, el grupo 15 que acaba en P3, que son los nitrogenoideos, el grupo 16 que acaba en P4, que son los oxigenoideos, grupo 17 halógenos que acaban en P5 y por último ya el grupo 18 que tiene la última capa completa, son los más estables, que acaban en P6 y son los gases nobles. Por tanto, nuestro elemento en que acaba en S2, por tanto nos encontramos en un grupo, el grupo 2, que son los alcalinoterrios. Por tanto, ya tenemos el periodo 3 y el grupo 2 alcalinoterrios. Como nos piden la configuración electrónica del ion M magnesio 2+, es decir, del catión magnesio 2+, al tratarse de un catión es porque ha perdido electrones, tiene carga positiva, tiene defecto de carga negativa, ha perdido 2 electrones. Por tanto, su configuración electrónica será la misma, pero tendremos que retirar esos 2 electrones. Esos 2 electrones que se retiran son los electrones de valencia, los de la última capa. Vamos a retirar estos 2 electrones. Y la configuración electrónica nos quedaría esta de aquí, ¿vale? Para el calcio vamos a hacer lo mismo, vamos a ir completando hasta Z igual a 20, hasta 20 electrones. Y vamos rellenando, siguiendo el diagrama de Müller, y nos quedaría esta configuración electrónica. Fijaros que al final hemos rellenado hasta 20. Último nivel que tenemos completado es el 4, por tanto se trata del periodo 4 y la configuración electrónica acaba en S2, por tanto nos encontramos en el grupo 2. También se trata de un alcalino terrio. Ahora nos pediría la configuración electrónica del calcio 2+. Está tratado de un catión, ha perdido 2 electrones. ¿Qué 2 electrones habrá perdido? Los de la última capa. Por tanto, la configuración electrónica nos quedará igual, pero sin la última capa, que son los electrones de valencia. Estos de aquí. Y por último hacemos el hierro, que tiene Z igual a 26, 26 electrones. Fijaros que el último nivel ocupado por electrones es el 4, siempre cogemos el más alto, ¿vale? Por tanto, este elemento se encuentra en el periodo 4 y
se trata de un D6. El D6 es el grupo 8 que corresponde a metales de transición. Como nos pide la configuración electrónica del catión, hierro 2+, pues tenemos que retirarle esos dos electrones. Al retirarle esos dos electrones no los vamos a retirar de aquí, sino que los vamos a retirar de la capa más externa, esta de aquí, nivel más externo, 4s2, y nos quedará esto de aquí. Además el D6 está, la capa 3 la tenemos completa, por tanto le quitaríamos de aquí, ¿vale? Y nos quedaría esta configuración electrónica. Y ya tendríamos nuestro apartado A completado. En el apartado B nos dice, compare razonablemente el radio atómico del yodo y con el radio iónico del yoduro. ¿Vale? Tenemos que comparar esos dos radios. Pues vamos a ver este. Primeramente vamos a ver una definición. Nos dice, el radio atómico se refiere al tamaño del átomo neutro en su estado fundamental, mientras que el radio iónico se refiere al tamaño del ion cuando el átomo ha ganado o ha perdido electrones y por tanto tiene una carga eléctrica. Entonces, cuando un átomo gana electrones y se convierte en un ion negativo, ¿vale? Su radio iónico es mayor. ¿Por qué? Porque se van a generar repulsiones, ¿vale? Entonces, claro, al ver estas repulsiones adicionales, el átomo nos va a crecer un poquito, ¿vale? Entonces, causando una expansión del tamaño del ion. Tenéis aquí explicado. Sin embargo, cuando un átomo pierde electrones, va a ocurrir lo contrario. La repulsión entre los electrones va a ser menor y por tanto el tamaño va a ser menor con respecto al ion neutro. Por tanto, tenemos que el radio del anión es mayor con respecto al radio del átomo neutro con respecto al radio del catión. Siempre el radio del catión será menor, el más pequeño, ¿vale? Como nos decía que comparábamos el radio del átomo neutro y del radio del anión y menos, ¿vale? Pues por tanto, ¿qué decimos? El radio atómico del yodo será menor que el radio iónico del ion yoduro, pero ya sabemos por qué. Debido a esta expansión, como hemos añadido un electrón, pues hay una mayor repulsión entre los electrones y esto va a generar una expansión en el átomo. Por tanto, radio del yodo y menos del anión es mayor al radio del yodo, del átomo neutro. Y ya lo tendríamos. En el apartado C nos dice, ordene de menor a mayor la primera energía de ionización de los siguientes elementos, magnesio, silicio y azufre. Y nos dice que razonemos la respuesta. Pues lo primero que vamos a ver es la definición de energía de ionización. La energía de ionización simplemente es la energía que tenemos que comunicar a un átomo en su estado fundamental para arrancarle ese electrón, ¿vale? Ese externo, el electrón de valencia, dando lugar pues a un anión monopositivo. ¿Cómo varía esta energía de ionización a lo largo de la tabla periódica? Pues en un grupo, al bajar en un grupo, ¿vale? Fijaros que la energía de ionización disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque al bajar en un grupo vamos colocando los electrones cada vez en capas más externas. Entonces, claro, esos electrones, al estar en capas más externas, van a ser atraídos de manera menor por el núcleo, ¿vale? Están más alejados del núcleo y por tanto son menos atraídos y por tanto va a ser más fácil arrancar ese electrón. Sin embargo, en un periodo, a lo largo de un periodo, hacia la derecha, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? El número Z aumenta, es decir, la carga nuclear aumenta. Y sin embargo, vamos colocando los electrones todo el rato en la misma capa. Pero sin embargo, el núcleo va haciéndose cada vez más positivo, vamos añadiendo carga nuclear. Entonces, esos electrones, a medida que vamos avanzando en ese periodo, pues van a ser atraídos más fuertemente y por tanto va a ser más difícil arrancarlos. Por tanto, diremos que en un periodo la energía de ionización va a aumentar, ¿vale? Hacia la derecha. Por tanto, si tenemos aquí nuestra tabla periódica y queremos ver cómo varía la energía de ionización, pues la energía de ionización variaría a lo largo de un grupo, aumentaría al subir en ese grupo y también aumentaría al desplazarnos hacia la derecha. Fijaros que es fácil acordarse porque es igual que los ejes positivos, ¿vale? Entonces nos podemos acordar con eso, ¿vale? Igual que los ejes positivos, pues la energía de ionización aumenta. Ahora, como nos decía que ordenáramos de menor a mayor la energía de ionización de los siguientes elementos, para colocarlos en la tabla periódica, lo primero que vamos a tener que hacer es escribir su configuración electrónica.
¿Cómo escribimos la configuración electrónica? Pues como siempre ayudándonos del diagrama de Müller. El anexo ya lo teníamos hecho del apartado anterior, pues simplemente lo volvemos a copiar y vamos a hacer la configuración electrónica del silicio y el azufre. Fijaros que el silicio tiene 2 electrones más que el magnesio, pues simplemente si nos habíamos quedado aquí con el 3s2, pues añadimos 2 electrones más y rellenaríamos hasta 3p2. ¿Vale? Y para el azufre añadimos 2 electrones más, pues en lugar de tener un 3p2, como los p se rellenan hasta el máximo de 6, podemos añadirle más electrones. Esos 2 electrones se quedan también en ese p y nos quedaría 3p4. ¿Vale? Ya tenemos nuestras configuraciones electrónicas. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar esos elementos en nuestra tabla periódica. Fijaros, el magnesio se encuentra en el periodo 3 y se encuentra en el grupo 2. ¿Vale? Encontraría aquí. Pues nada, lo colocamos. Ahora el azufre se encuentra en el periodo 3 y luego el último nivel acaba en P2, es decir, estaría aquí. Eso sería el grupo 14, ¿vale? Y aquí, periodo 3 y grupo 14. Y luego el azufre también se encuentra en el periodo 3, ¿vale? Y en el grupo 16, que es el P acabado en P4. Pues ya tenemos nuestros elementos colocados. Entonces, ¿cuál será el que tenga, como nos dice que ordenemos de menor a mayor la energía de ionización, cuál será el que menor energía de ionización tenga? El que se encuentra más a la izquierda, por tanto el magnesio, ese es el primero. Luego, ¿quién? Como están todos en el mismo periodo, pues nada, es fácil. Luego el silicio y por último el que mayor energía de ionización tiene, porque tiene mayor Z y esos electrones están más atraídos por esa carga nuclear, sería el azufre. Y ya tendríamos este apartado C acabado y nuestra cuestión también acabada.